Amado Dios, te damos las gracias, Señor, por esta noche, por permitirnos en este tiempo, Señor, estudiar, escudriñar tu palabra, conocer mucho más de tu voluntad escrita. Dios amado, te pedimos, Señor, por todas las personas que se inscribieron, Señor, en este curso y han tenido inconvenientes, han tenido tropiezos, Padre, para que tú alinees todo en sus vidas, Señor, y ellos puedan conectarse y recibir de la palabra que hoy has preparado, Señor, para cada uno de nosotros. Padre, estamos en tiempos en que es necesario, indispensable, Señor, estar unidos y estudiando, Señor, esa palabra que trae paz, que trae gozo, que trae esperanza. Señor, gracias por todas estas iniciativas que tú colocas en la vida de tus siervos, Señor, para que todo el pueblo de Dios pueda conocer la palabra a fondo, Señor, para tener un conocimiento no solo amplio de una manera general, sino escudriñarla, Señor, y conocer como esos detalles que están escritos en tu palabra y que son tan importantes, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, y te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos asista, Señor. Nos dé el entendimiento, nos dé esa capacidad para comprender el mensaje, Señor, escrito hoy en la carta a los filipenses. Señor, respalda lo que hago para tu nombre, Señor. Pon el denuedo especial en mi boca y que tu gracia me baste a mí. Gracias, mi Dios amado, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a tocar un tema bien importante de las tantas cartas que Pablo escribió. Hoy vamos a hablar de la carta a los filipenses. Es una carta corta, se le conoce como las cartas de las prisiones, porque Pablo las escribió estando prisionero en Éfeso y en Roma, y acompañado de su discípulo Timoteo y de su amigo Lucas. Entonces él en estos, aún estando detenido, prisionero, preso, él escribió cartas a cada una de las personas con las que él tuvo un contacto físico, un contacto espiritual, porque de una u otra manera él quería agradecerle sobre todo a los filipenses todo el apoyo que le habían dado en esos tiempos en que él necesitó de las oraciones de ellos, necesitó de su ayuda económica y de ese amor que ellos le mostraron a Pablo en todo este tiempo de dificultad, porque todos sabemos que Pablo estuvo detenido en 2 o 3 ciudades en donde él hacía la obra del Señor, porque pues a muchos tampoco le agradaba lo que Pablo hacía. Entonces vamos a ver qué sucedió en esta carta escrita a los filipenses. Se le dice filipenses porque son los oriundos de Filipo, una ciudad que era colonia romana. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué debemos estudiar la carta a los filipenses? ¿Verdad? El apóstol Pablo escribió esta carta y se le escribe a los creyentes de Filipo, que era la ciudad, en donde él los exhortaba a permanecer firmes en la fe, a permanecer unidos y a trabajar todos juntos para defender su fe en Cristo Jesús. Dice que esta carta, Pablo habla del agradecimiento que hay en su corazón por este grupo de creyentes que le ofrecieron su ayuda financiera. Y vamos a ver lo que dice en Filipenses 4:10
4 del 10 al 20. Y vamos a leerlo. Y dice: cuando alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí, sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad que estoy atravesando. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre por siempre y para siempre. Amén. Esta era un pedazo de la carta del capítulo 4, donde Pablo le agradece a ellos toda la ayuda que le han brindado, ¿verdad? Y dice en el versículo 19, dice: y ese mismo Dios que me cuida suplirá todo lo que necesiten. O sea, además en sus oraciones, Pablo los bendecía y le pedía a Dios que toda esa gente que había enviado ofrendas para ayudarlo a él también fueran bendecidos. O sea, es una carta en que el tema principal es el agradecimiento. Y mira lo que dice en Filipenses 1:3. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a Dios. Siempre oro por todos ustedes con alegría. O sea, había un agradecimiento tal en Pablo que en todo momento se los recordaba a los filipenses. Y en Filipenses 4:6 que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. O sea, era en toda la carta el mayor tema o el mayor sentimiento que Pablo hacía aflorar en esas cartas era el agradecimiento que sentía por aquellas personas que de una u otra manera le habían tendido la mano. Y me llama también la atención en esto que leímos, el que Pablo nos habla de que él sabe vivir en la escasez y en abundancia. O sea, Pablo no perdía el gozo, no perdía la esperanza en el Señor, así tuviera abundancia o así estuviera en escasez. Siempre este varón de Dios estaba lleno de gozo por todas las cosas que él recibía del Señor. Uno de los principios más importantes que Pablo hace ver en esta carta es el orar a Dios y confiar en Él. Él decía que si oramos permanentemente en todo momento, vamos a sentir una paz en nuestros
corazones, pero no cualquier paz. Solo la paz que da el Señor. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces Pablo decía, si tú eres un hombre o eres una mujer de oración, siempre vas a tener paz en tu corazón. Este principio del que hablaba Pablo de orar sin cesar es un principio que nos puede ayudar en esto. Nos va a ayudar a esforzarnos y a perseverar hasta el fin, ¿verdad? La palabra dice que la oración es fuente de poder. A medida que te esfuerces por seguir a Cristo, podrás adquirir confianza y declarar todo lo que el Señor quiere que tú declares. Cosas buenas. Recuerda, el hombre ha sido hecho para cosas buenas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es uno de los versículos más declarados por el pueblo de Dios y está en Filipenses 4:13. O sea, lo decimos, lo recitamos, lo traemos a memoria muchas veces y declaramos, todo lo puedo. Y eso era lo que Pablo estaba demostrándole a los filipenses, aún en esa situación que él estaba viviendo, que estaba encarcelado, había sido azotado, había sido perseguido, ¿verdad? Pero este hombre decía, aunque esté preso, aunque sea perseguido, aunque sea azotado, yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Entonces, fíjate, este versículo es de gran impacto para nosotros los creyentes, porque no es nada más para recitarlo, es para vivirlo. O sea, aunque atravesemos situaciones difíciles, el Señor no nos va a abandonar, porque toda nuestra fortaleza viene del Señor y Pablo lo sabía y lo vivía. ¿Quién escribe esta carta? ¿Verdad? Muchos la conocemos como carta, otros la conocemos como epístola. Y dice que la epístola es un escrito, es una misiva que Pablo le envió a los filipenses, pero que terminó llevando la similitud de una carta. O sea, una epístola es un escrito que tiene mucha similitud con una carta. La escribe ayudado por Timoteo. Tú recuerdas que Timoteo era discípulo de Pablo, ¿verdad? Y que él lo ayudaba a escribir la carta estando preso, pero era Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, el que escribía todo lo que Dios quería decirnos en el día de hoy. Esta carta de los filipenses comienza con una declaración hermosa y dice en Filipenses 1:1, saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. O sea, era tal lo que Pablo entendía, consideraba y vivía para el Señor, que él se declaraba un esclavo de Cristo, ¿verdad? Y esclavo es obedecer sin preguntar por qué al amo. Eso es lo que hace un esclavo. Obedece al amo sin preguntarle por qué quieres que haga esto, por qué voy a hacer esto, por qué lo tengo que hacer. O sea, Pablo sentía que era tal su entrega, su compromiso con el Señor y la de Timoteo, que él en esta carta se atreve a decir, somos esclavos de Cristo Jesús. ¿Y a quién le dirijo esto? ¿A quién le declaro esto? A todos los santos que están en Filipo, a todos sus dirigentes y a todos los ayudantes de la iglesia. Cuando Pablo escribe esta carta o esta epístola, fue más o menos en los años 60 y 62 después de Cristo. Pablo se encontraba encarcelado en Éfeso por problemas con Demetrio. ¿Y quién era Demetrio?
Demetrio era un escultor que vivía en Filipo. Y en Filipo se le rendía culto a la diosa Artemisa. Entonces Demetrio era el jefe de los escultores, ¿verdad? Y sus ganancias habían bajado mucho a causa de la predicación de Pablo. Entonces Demetrio se fue a quejar ante las autoridades y dijo, estos dos judíos que han venido aquí, en especial este Pablo, me ha complicado la existencia, porque ya la gente no me quiere comprar las estatuas de la diosa Artemisa, ya no vendo como antes, ya no tengo ganancias, tienen que hacer algo con él. Entonces, por problemas con este Demetrio, que aquí dice que era el líder de los plateros. ¿Y por qué de los plateros? Porque las esculturas, muchas eran construidas en plata. Entonces, este hombre viene y dice, necesito que me quiten del camino a este Pablo, que me está causando muchos problemas en mis ganancias. Y mira lo que dice Filipenses 1:7. Está bien que sientan estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de las buenas noticias. O sea, en este momento en que él estaba detenido por causa de Demetrio, mira, él le escribe a los filipenses y le dice, me siento gozoso. Estoy agradecido con ustedes porque ustedes ocupan un lugar especial en mi corazón y participan conmigo del favor especial de Dios. Aún Pablo en prisión se sentía favorecido del Señor. Y él dice, así esté en prisión, ¿sabes? No se me acaba el gozo de poder compartir con ustedes las buenas noticias. Y volvemos a la explicación de ahorita. Pablo vivió muchas circunstancias de estar detenido, de estar azotado, de ser perseguido, de tener que esconderse. Pero este varón, aún a pesar de todas las circunstancias que vivió, él no perdió el gozo. Como es justo sentir esto de vosotros, por cuanto tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois partícipes o participantes conmigo de la gracia. Él sabía que lo sostenía era la gracia del Señor. Y luego viene una explicación. ¿A quién le escribió Pablo esto? ¿Por qué esta carta tan hermosa de los filipenses? ¿Verdad? Porque Filipo era una ciudad que tenía un significado muy grande para Pablo. Él ahí había fundado la primera iglesia, ¿sabes? Y esta carta era escrita para los creyentes judíos, que eran muy poquitos, porque en Filipo vivían muchos romanos y muchos griegos, pero la población de judíos era escasa, eran muy poquitos los judíos, ¿verdad? Filipo estaba llena de griegos y de romanos, pero esta iglesia que fundaba Pablo en la ciudad de Filipo estaba formada por creyentes judíos y por creyentes griegos que vivían ahí. Aunque Demetrio armó su alboroto y quiso acabar con la obra que estaba haciendo Pablo, en otra parte dice que la persecución que se le hizo a él no logró el objetivo que ellos querían, Demetrio y su gente, sino que ayudó a expandir el evangelio de Jesucristo. Entonces, mira lo importante que es mirar en esta carta de los filipenses todos esos detalles que están escritos, ¿verdad? Aquí estamos hablando mucho del gozo que vivía Pablo,
de lo agradecido que estaba con las personas, de lo bendecido que él se sentía, aunque estaba en prisión. Vamos a ver unos pequeños detalles de la ciudad de Filipo. Dice que esta ciudad se llamaba Filipo en honor al rey Filipo, quien era el padre de Alejandro Magno, que fue emperador de Grecia. En esta ciudad había muchos romanos. ¿Por qué había tantos romanos en esta ciudad de Filipo, que pertenecía a Macedonia? Porque era una ciudad que tenía autonomía en su gobierno, o sea, tenía su propio gobierno, y era una ciudad que estaba exenta de muchos impuestos. Entonces los romanos se iban a vivir a Filipo. Esta carta o esta epístola, como tú la quieras llamar, fue escrita para expresar la gratitud, el afecto y el apoyo económico que Pablo recibió en su segundo viaje, estando encarcelado en Roma. Pablo amó de una manera especial a los filipos. ¿Sabes por qué? Porque ellos demostraron mucho amor a Jesucristo, a la obra del Señor, a tenderle la mano a todos los misioneros que llegaban. El consejo que Pablo expresa en esta carta incluía el animarlos a los filipenses a ser humildes y a estar unidos. Tú sabes, como lo sé yo también, que la iglesia de Cristo siempre ha sido perseguida. Eso no es nuevo. Eso fue desde que nació la iglesia primitiva. Siempre ha habido opositores al evangelio, ¿verdad? Entonces Pablo, que conocía lo que estaba sucediendo en Filipo, le hablaba mucho a los creyentes de infundirles ánimo, de enseñarles a que fueran personas humildes, pero que se mantuvieran unidos. Y también les hace la advertencia que aún dentro de los cristianos, de aquellos convertidos, había gente corrupta. Son situaciones que no son nuevas para la iglesia de Cristo, ¿verdad? Siempre ha existido la oposición, pero también hay gente que se cala para allá adentro hacer daño. Y nosotros sabemos que tenemos que pedirle al Señor discernimiento para cuando el Señor te va mostrando quiénes son los verdaderos convertidos y quiénes no. No para retirarlos del evangelio ni nada, sino para orar por ellos, para que su conversión de verdad sea genuina. Entonces Pablo les dijo a los filipenses, tengan mucho cuidado con aquellos que se presentan como cristianos, porque aún dentro de la iglesia van a entrar los corruptos y van a querer dañar la obra del Señor. ¿Qué características tiene esta epístola a los filipenses? Ya te expliqué que una epístola es una misiva, es un mensaje que termina teniendo forma de carta y que está dirigida a un conjunto de personas. Se le conoce como la epístola cristiana de una experiencia cristiana porque Pablo habla mucho de la conducta personal, de lo que es una verdadera vida en Cristo Jesús, de cómo los cristianos deben llevar su vida. Pablo exhortaba mucho a los filipenses a llevar una vida correcta, de buen testimonio, a poder defender la fe, a estar unidos, a ser humildes. Él les dice que mientras estén unidos, ¿sabes qué? Nada va a poder dañar a la iglesia. Si estamos unidos, si estamos en el mismo sentir de Cristo, nosotros vamos a poder permanecer en esa unidad defendiendo la fe en el Señor
y Dios se encargará de protegernos. Pero la unidad es necesaria en la iglesia, en las congregaciones. A esta carta a los filipenses también se le denomina el escrito más feliz de Pablo. Yo cuando la leía, no hay ningún párrafo o un versículo donde Pablo empiece como a quejarse. Ay, que estoy preso, ay, que ahora aquí, que qué voy a hacer, ay, no, que esto de ser cristiano es tan difícil. No oímos ninguna expresión de esa calidad en la carta a los filipenses. Todo lo que en la carta se lee es expresión de gratitud, es expresión de amor y es expresión de confiar en la iglesia. Pablo estaba seguro que la gente de Filipenses le iba a tender la mano cuantas veces fuera necesario. Y él compartía con esta gente, con todos estos creyentes, les compartía los sacrificios que él había vivido o había hecho para seguir a Cristo. ¿Verdad? Él les contaba todos los sucesos, decía, he sido perseguido, he sido apedreado, azotado, pero aquí estoy. Aquí estoy. En estos momentos estoy detenido, pero estoy siéndole fiel al Señor. ¿Sí? Y les recomendaba mucho llevar una vida recta. Esa recomendación de Pablo de llevar una vida recta todavía está vigente, sigue vigente. No terminó con Pablo, sigue vigente. Los que nos llamamos discípulos de Jesús, los que decimos seguir al Señor, tenemos que llevar una vida recta. Y ahora, amados hermanos, dice en Filipenses 4:8, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Y hoy, iglesia, el Señor nos vuelve a enviar esa razón a través de este escrito. ¿Sabes? Piensa, concéntrate en todo lo verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bello. ¿Sabes? Piensa en cosas excelentes y dignas de alabanza. Aparta de tu mente todo lo malo. Aparta todo eso. Piensa en esto que Pablo le recomendaba a los filipenses. Pensar en las cosas verdaderas, pensar en las cosas buenas, en las cosas excelentes. ¿Sí? Eso es necesario. Trae a tu mente las cosas buenas. Porque las malas que te sucedieron, si no tienes una fe, sabes que te pueden llevar a retroceder. Yo aprendí con mi vida que las cosas malas las voy a traer a memoria solamente el día que sean necesarias para un testimonio. Del resto, yo misma me prometí acordarme de las cosas buenas, de las cosas bellas, de lo verdadero, de lo justo, de todo lo bueno que el Señor nos ha permitido vivir. ¿Quiénes eran los filipenses? Eran habitantes que estaban en la ciudad de Filipo. Y Filipo antiguamente había sido una provincia de Roma. En la actualidad, en ese tiempo en que Pablo está ahí, Macedonia es lo que hoy es Grecia.
aquí Pablo funda su primera iglesia en el año 51 después de Cristo. O sea, es una ciudad con mucho movimiento de comercio, muy llamativa por lo que te expliqué ahorita de la diosa Artemisa. Hacían fiestas, hacían ferias, digamos, y todo para atraer a la gente y que la gente comprara las estatuas de esta diosa, que eran fabricadas por los artesanos de la ciudad. Entonces era una ciudad muy conocida. Como te dije ahorita, tenía su gobierno, era autónoma en su gobierno, pero dice que era una ciudad que vivía en oscuridad espiritual, ¿verdad? No se conocía el evangelio del Señor, y cuando Pablo llega a dar a conocer las buenas nuevas, hubo mucha resistencia de parte de los que la habitaban. ¿Cuál es el trasfondo histórico? O sea, ¿qué sucedía en estos momentos en que Pablo estaba escribiendo esta carta a los filipenses? Dice que aquí se funda la primera iglesia creada por Pablo, pero era una ciudad que vivía en una oscuridad espiritual, todo era idolatría, ¿verdad? Eran adoradores de la diosa Artemisa. Y Pablo aquí se tropieza con aquella muchacha que fue liberada del espíritu de adivinación, ¿sí? Y bueno, como recordamos ese episodio, Pablo lanza una palabra de liberación sobre ella. Ella deja de estar adivinando el futuro, pero los amos que la tenían a ella se molestaron mucho porque dejaban de percibir las ganancias a las que estaban acostumbrados con el trabajo que ella hacía. Entonces eso le ocasionó también a Pablo y a todos los que estaban con él muchos problemas, porque esta gente empezó a incitar a las autoridades y al pueblo para que azotaran y apedrearan a Pablo, porque sus ganancias se habían ido cuando esta mujer era libre. También en Filipos se dio ese suceso que es bien importante, y que marca mucho la vida de muchas personas, porque no solo el carcelero de Filipo vivió eso, ¿verdad? Donde este hombre, al ver la actitud de Pablo y de la gente que estaba con él, o sea, hubo el terremoto, se abrieron las rejas, se abrieron las puertas de la cárcel, se cayeron los cepos, todo lo que los amarraba a ellos ahí, ¿verdad? Esta gente pudo escapar, Pablo y la gente pudo escapar. Y como al carcelero se le había ordenado que los cuidara mucho, que eran unos presos importantes, que los cuidara mucho, y cuando él piensa que Pablo y toda la gente se había escapado, iba a atentar contra su vida. Entonces Pablo le dice, no te preocupes, todos estamos aquí. Ese testimonio de Pablo y de la gente que estaba con él marcó la vida del carcelero, porque él dijo, yo quiero ser como esa gente. ¿Qué tengo que hacer para que mi familia y yo seamos salvos? Y está ese versículo tan importante donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. Es un versículo donde Dios nos dice, permanece firme. Si tú eres la única o eres el único que en estos momentos crees en mí, allá en tu casa, sígueme, no dejes de creer. Porque algún día, no muy lejano, yo salvaré a tu casa, dice el Señor, por tu fe, por permanecer fiel, por perseverar en la fe. Entonces, este episodio del carcelero es conocido por todo el que lee la Biblia. Y eso que dijo el carcelero, que le dijeron al carcelero que debía hacer, es algo que tú y yo tenemos que repetirnos todos los días. Permaneceré fiel al Señor, porque mientras yo permanezca fiel,
estará vigente esa promesa de que mi casa será salva. Pero uno, aunque sea uno, tiene que permanecer fiel al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él trabaje con el resto de la familia, ¿sabe? Entonces, estos son acontecimientos escritos en la carta a los filipenses que a nosotros los creyentes tienen que hablarnos del poder del Señor, de cómo Dios puede transformar la vida de alguien, no importa lo que ese alguien haya hecho anteriormente. Porque de pronto muchos podrían haber dicho, esa mujer que anda adivinando que la va a salvar Dios, que se va a preocupar Dios por ella, si esa es hija del diablo. ¿Y qué hizo el Señor a través de Pablo? Liberta a esa mujer. ¿Qué hace el Señor a través de Pablo? Le ofrece una nueva vida al carcelero y le promete que no solo él será salvo, su familia también será salva si él permanece fiel. Entonces, mira, si tú y yo empezamos a analizar la profundidad de esta carta a los filipenses, nos damos cuenta que el Señor la dejó escrita. ¿Sabes para qué? Para que nosotros hoy la leyéramos y nos apropiáramos de todas las promesas que están escritas aquí. En este tiempo de la carta a los filipenses también aparece un personaje y es Lucas. Recuerda que Lucas era médico y era un griego convertido. Se cree que Lucas era de Macedonia y que allá vivía su familia. Y mira lo importante que nos viene ahora. Dice que la iglesia de Filipos era la iglesia más noble y más pura del Nuevo Testamento, compuesta por griegos y judíos, gente que apoyó a Pablo financieramente. Pero, y viene el pero, aunque era una iglesia noble, sufría unos defectos y eran orgullosos, había divisiones y a veces eran débiles. Era la iglesia más noble y pura del Nuevo Testamento, pero tenía su debilidad, tenía su problemita, y era que estaba formada por muchos que tenían orgullo y entre ellos mismos se creaban divisiones y tenían mucha debilidad, siendo la iglesia más noble y pura. ¿Y por qué te hago énfasis en esto? Porque a veces queremos encontrar la iglesia perfecta, la iglesia donde no veamos lo que vimos en la otra. Pero si nos ponemos a fijarnos en los defecticos que tiene la gente que va a mi iglesia, tengo que llegar a la conclusión que perfectos no hay en las iglesias. Que vamos a encontrar gente con muchas situaciones difíciles, con muchos problemas. Pero no podemos olvidar que nosotros un día también llegamos a la iglesia con muchos problemas, con muchas situaciones internas muy difíciles de manejar. Pero que la iglesia perfecta no la vamos a encontrar. Porque aunque Pablo dijo, esta ha sido la iglesia más noble y más pura, había problemas dentro de ella. Y eso significa que en todas las congregaciones vamos a encontrar problemas, todas. Pero ¿sabes qué debe resaltar? ¿Qué se debe notar más? Aquellas cosas buenas que tenemos. Las cositas maluquitas se van a ver, pero se debe notar lo bueno que tenemos. ¿Cuál es el tema central de esta epístola? ¿Verdad?
la unidad, la humildad, el gozo y la vida cristiana correcta. Unidad, Pablo les decía, tienen que permanecer unidos. Y unidos no quiere decir que vamos a estar metidos en las casas de los hermanos, ¿verdad? Esa no es la unidad de la que hablaba Pablo. Era una unidad en fe, era una unidad en creencias, era una unidad conociendo los planes de Dios, la palabra de Dios, era una unidad en oración, era el poder compartir el pan, poder compartir la oración, la palabra. Y humildad, ¿qué es? Recibir las órdenes que se nos dan, las recomendaciones que nos dan los pastores, recibirlas sin criticar, sin quejar, sin estar diciendo, ay, ahora es que el culto no es a las 10, que ahora es que es a las 9, ay, es que inventan, ahora es que tenemos que hacer el curso de los jueves y los viernes, ay, no, cuando uno quiere descansar, eso no es humildad. Humildad es recibir todo lo que viene de Dios a través de las personas que Él ha colocado a dirigir en una congregación. ¿Qué es el gozo? El gozo no es una alegría, no es esa alegría momentánea que siento cuando compro el carro. Ay, estoy contenta, estoy alegre porque ya adquirí el carro y a los 8 días ya no estoy alegre por lo del carro. No, ese no es el gozo. El gozo es algo permanente en nuestras vidas, aunque estemos viviendo situaciones difíciles. El gozo es poderle cantar y alabar al Señor aún en mis momentos difíciles. Y cuando yo empiezo a practicar todo lo que está en la palabra, sabes que voy a llevar una vida cristiana correcta, lo que muchos llamarían el testimonio. Entonces Pablo le decía a la gente de Filipo, tienen que estar unidos, tienen que ser gente humilde, tienen que estar llenos de gozo, pero deben llevar una vida cristiana correcta, dar un testimonio, ser transparentes, que haya una coherencia entre lo que ustedes están predicando y lo que ustedes están viviendo. Entonces, mira qué hermoso. Eso también es para nosotros hoy. Eso también es para nosotros hoy. Unidad, humildad, gozo y llevar una vida cristiana correcta. No que en la iglesia voy a ser uno y acá en la casa soy otro. ¿Qué método literario utilizó Pablo para escribir esta carta a los filipenses? Ideológico. O sea, él escribía todas esas ideas, todo eso que se le venía, todos esos consejos para dárselos a conocer a los filipenses, ¿verdad? Era algo que él le decía, yo les aconsejo esto, yo les digo esto, pórtense bien, sean humildes. O sea, era todo el concepto que él tenía de ser un verdadero discípulo de Jesús. Sin olvidar, mis amados, sin olvidar que todo lo que Pablo escribió fue guiado por el Espíritu Santo de Dios. Tú sabes que todo lo que está escrito en la palabra está escrito porque el Señor quería que nosotros también lo conociéramos, lo leyéramos y lo practicáramos. ¿Cuál es la estructura de esta epístola a los filipenses? Dice que tiene 4 capítulos. Tiene 104 versículos. Y se menciona a Jesús en esta carta 51 veces. 4 capítulos. Es una carta corta, pero muy profunda si tú la estudias, dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Hay palabras claves y la primera palabra es Cristo, gozo, regocijo, evangelio, gratitud y humildad. Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gozo, ya te lo expliqué, algo permanente, una alegría, un festejo interno pero permanente. Regocijo es el requete gozo. Regocijarse es estar requete gozoso por lo que estamos viviendo, por lo que está sucediendo, ¿verdad? El evangelio es dar a conocer las buenas nuevas.
El evangelio es toda la palabra del Señor. ¿Qué es la gratitud? Un sentimiento que hay en mi corazón por haber recibido de alguien un favor, ¿verdad? ¿Y qué es la humildad? Estar sometido a las cosas del Señor sin quejarme, sin estar diciendo, pero ¿por qué ahora? ¿Pero por qué ahora? Ay, pero es que no, en la humildad es recibir, ¿sabes? No creerme más que los demás, no creer que todo me lo sé. Mira, cuando yo hago los estudios de esta carta, ¿sabes? Yo le digo, Señor, la primera que va a aprender soy yo. Y de verdad que aprendo, porque toca leerte varias veces el mismo capítulo y decir, oye, esto aquí está, esto aquí no lo había leído tan bien, no lo había estudiado tan bien, ¿sí? Y recibir todas las cosas que vengan a mi vida sin quejarme delante del Señor. ¿Qué personajes tratamos en esta carta de los filipenses? Bueno, el primer personaje, Pablo, ¿verdad? Fue su escritor, un hombre de Dios que fundó aquí la primera iglesia. Timoteo, ¿quién era? Un discípulo de Pablo. Lucas era el médico de Pablo. Sí, Lidia era aquella mujer rica que vendía telas de púrpura y que ayudó financieramente también al ministerio del Señor de Pablo mientras estuvo allá. El carcelero, aquel personaje que nos dio el ejemplo de ver el comportamiento y la actitud de las otras personas ante una posibilidad de escapar. Y este hombre vio cómo la gente de Dios se quedó ahí, ¿verdad? Cómo él los oyó cantar, no los oyó ni maldecir ni nada, los oía cantar, alabar al Señor. Y esto impactó su corazón, que preguntó, yo quiero ser como ustedes, ¿y qué tengo que hacer para ser así salvo, para ser como ustedes? ¿Verdad? Entonces, esa historia del carcelero a mí me gusta mucho, porque a veces la he utilizado para compartirles a otros el evangelio de Jesucristo. ¿Quiénes más están en esta carta mencionados? Los creyentes de Filipo, las autoridades de Filipo, ¿verdad? Toda esta gente que de una u otra manera quería entorpecer la obra del Señor en Pablo. O sea, ellos a toda costa querían encarcelar al hombre y utilizaban cualquier motivo, cualquier queja que había contra él para hundir a Pablo. Pero es que lo que ellos no sabían era que quien respaldaba a Pablo era el mismo Dios, ¿verdad? Entonces el Señor sacó victorioso a Pablo de esta situación en esta ciudad. Ahora vamos a ir, te lo quiero explicar de una manera corta, ¿verdad? Para que podamos entender los capítulos que se hablan aquí en la carta a los filipenses. Entonces, en el primer capítulo de los filipenses, Pablo dice que él y Timoteo son esclavos de Jesús, pero no unos esclavos que van a ser maltratados, ni humillados, ni nada de esas cosas, eran esclavos, pero esclavos del amor de Jesús. O sea, Jesús los había cautivado a ellos con su amor. Y si tú haces un recordering de quién era Pablo, anteriormente Pablo se llamaba Saulo y era el perseguidor de la iglesia de Cristo. Era el hombre que tenía cartas de autorización para ir a las diferentes ciudades a buscar a la gente del camino. ¿Quién era la gente del camino? Los cristianos de ese tiempo. Y Pablo tenía autoridad de llegar a las ciudades y buscar esas células escondidas donde la gente, los cristianos estaban orando, sacarlos, fueran niños, fueran jóvenes, adultos, ancianos, y llevarlos, los detenía, los enviaban a Roma, y allá en Roma
eran usados para espectáculos públicos, para llevarlos al circo y que murieran en boca de los leones, o los ponían a pelear con atletas y luchadores, ¿sí? Entonces, esto era lo que hacía Pablo, y él decía, yo hacía lo que creía que estaba bien, ¿sí? Lo que yo pensé que estaba bien. Pero cuando la verdad le es revelada, él se dio cuenta de lo equivocado que estaba. Ahora él mismo dice, yo me declaro esclavo de Jesús. No quiero obedecer a más nadie sino al Señor. En este mismo capítulo, él expresa todo el agradecimiento que él sentía hacia Dios y hacia la gente de Filipo. O sea, él reconocía que esta gente le había tendido la mano, le había ofrecido ayuda en los momentos más difíciles. Él asegura, Pablo les aseguraba, Dios terminará la obra que comenzó. Dios no dejará nada inconcluso. Y la obra que él empezó en algunos la terminará. Lo que él comenzó lo terminará. Jamás Dios dejará las cosas a medias. Pablo en este capítulo número 1 está agradecido con Dios por la expansión del evangelio. Y me llama la atención esto, cuando él dice, por causa de las persecuciones que he sufrido, por causa de todo lo que se me ha levantado en esta ciudad y en otras ciudades, queriendo detener el evangelio de Jesús, lo que ellos han logrado, mira, lo que ellos han logrado es que el evangelio se expanda. O sea, lo que le sucedía a Pablo Dios no lo tomaba o no lo usaba para detener la obra que hacía Pablo, sino para que se diera a conocer el evangelio. Yo me imagino en esas ciudades que la gente diría, ¿sabes lo que le pasó al tal Pablo ese? Que es romano y es judío. Niña, el que hace las carpas para los soldados ese. Figúrate, lo apedrearon, lo azotaron, pero aún así el hombre sigue predicando y eso ha impresionado a la gente. O sea, lo que le sucedía a Pablo, el motivo por el cual la gente lo hacía era para detener la obra. Y lo que el Señor hacía era expandir la obra, dando a conocer todas las cosas, los sufrimientos que Pablo experimentaba por seguir al Señor. Pero él también les decía, tienen que vivir como Cristo y para Cristo. Y si Cristo sufrió y lo soportó, nosotros también. Nosotros también somos fuertes en Cristo Jesús. Vivir una vida como ciudadano del cielo. Pablo sentía que todas las cosas que le sucedían no eran para mal. Era que Dios ya lo estaba preparando para ir a vivir una vida en el cielo. Cada sufrimiento de Pablo lo ayudaba a pulirse más para el Señor, ofrecerse más al Señor, servirle más al Señor. Y hace esto de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo viene diciendo desde el primer capítulo. Somos luchadores. Nos va a tocar luchar. Pero ¿sabe qué? Seremos vencedores. Seremos vencedores. Tú y yo tendremos que luchar. Porque mucha gente se nos va a levantar. Pero no olvides, serás vencedor. En este capítulo también Pablo enseña que la oposición que él ha experimentado al servir al Señor ha impulsado el evangelio, lo que yo te explicaba ahorita. No se detuvo nada, al contrario, se impulsó más, se expandió más el evangelio de Jesucristo. Pero Pablo los exhorta, como hoy te exhorta el Señor a ti,
a permanecer fieles en unidad y en fe. Y vamos al capítulo 2. Yo te dije que esta carta solamente tiene 4 capítulos. Y aquí en este capítulo 2, Pablo dice, sean fieles, pónganse de acuerdo, amémonos los unos a los otros, trabajando juntos con un mismo propósito. Una de las grandes cualidades de la Iglesia de Cristo, no importa en qué denominación estés, no importa cuál sea tu congregación, sabes que es la unidad. Somos una sola iglesia, con una sola cabeza que es Cristo Jesús. Esa iglesia esparcida por el mundo lee el mismo manual de vida, tiene la misma fe y los mismos reglamentos, los mismos mandamientos para nosotros son los mismos mandamientos para la iglesia que esté en España, que esté en Estados Unidos, que esté en Canadá, que esté en África, que esté en Australia. Somos un solo cuerpo, dirigidos por el Señor. O sea, tenemos que estar juntos, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que amarnos y tenemos que trabajar con un solo propósito. Ese era el énfasis que Pablo le hacía a la iglesia de Filipo. Hagan todo sin quejarse. Tú sabes que nos hemos acostumbrado a quejarnos y queremos ir en contra de lo que establezcan nuestros pastores. Mira, yo te quiero poner un ejemplo con permiso del pastor Carlos y de la pastora Alexandra. Yo me congrego en Lugar de Restauración. La pastora de esa iglesia es mi hermana en la carne y en la fe, la pastora Rocío Acosta. Pero allá en la iglesia yo no soy la hermana biológica de ella. Soy la copastora, la sierva de Jesucristo, y ella es mi pastora. Eso lo tengo yo bien claro. Y sé que si ella da una orden, aunque yo sea su hermana mayor, yo tengo que obedecer sin quejarme. Porque es que ahí está la bendición para los hijos obedientes. Hacer todo sin quejarse. ¿Sí? Porque ahí está tu bendición. ¿Qué más le decía Pablo a los Filipos en esta carta? Envío a Timoteo, mi amigo, a predicar. Óiganlo. No tengan en poco su juventud. Escuchen lo que él va a enseñar. Honren a aquellos que se preocupan por ustedes. No los vean como enemigos. Honrenlos. Porque ellos se preocupan por sus necesidades económicas, por la situación espiritual, por el problema que se presentó. Entonces, aquellas personas que siempre están dispuestas a servirnos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Honrarlos. Sean unidos. Y como ejemplo, sigan a Jesús. Él nos enseñó lo que es el amor, lo que es la obediencia, lo que es la humildad. Y vivan como personas salvas. Hoy eso también nos lo dice el Señor. Tienes que vivir como persona salva, tienes que hablar como persona salva, tienes que pensar como una persona salva. No te ates con los dichos de tu boca. Porque tú tienes que pensar y tienes que vivir como una persona salva. Y vamos al capítulo 3. Pablo describe aquí su vida de fariseo y cómo renunció a todo por seguir a Cristo. Pablo una vez le dijo yo sé quién era fariseo, perseguidor de la iglesia. Los cristianos me tenían miedo. Me sé la ley,
Estudié en tal escuela la palabra. Tengo visa romana y soy judío de nacimiento. Pero sé que estaba equivocado, que lo que yo estaba haciendo no era lo correcto. Pero todo eso me pareció basura. Y todo lo dejé y renuncié a todos los privilegios que tenía por seguir a Cristo Jesús. Y me imagino que el Pablo decía, y no me arrepiento de haber dejado todo para seguir a Cristo. O sea, él se ponía como ejemplo. Y yo estoy segura que era tal el testimonio de Pablo que él llegaba a decir, ¿sabes qué? Mírenme a mí, decía Pablo, imítenme. O sea, era tal el testimonio que Pablo daba que él llegó a decir eso, imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, era tal la conversión y la convicción de Pablo que él sabía lo que estaba diciendo. Él le dice, los exhorto a seguir el ejemplo, a avanzar cada día en la salvación. Y cómo el Señor transformará nuestro cuerpo mortal en inmortal. Pablo estaba seguro de lo que les estaba enseñando a ellos. Y llegó a decirles, para mí la muerte es ganancia. Todo lo demás lo considero basura, pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y nosotros a veces le tenemos miedo a la muerte, porque nos hemos apegado tanto a la tierra y a las cosas de la tierra, que nos parece que la muerte es pérdida. Ay, no, y la casa y el carro, hay los muebles, y además acabamos de comprar los últimos televisores inteligentes. Ay, no, yo no me quiero morir. Ay, no, a mí me da miedo morirme. Y te lo digo yo que lo dije hasta hace poco. A mí me da miedo morirme, yo no me quiero morir. Ay, y entonces, y en este tiempo de la pandemia, eso, ¿sabes qué? Eso llegó a confrontarme de tal manera que un día yo le dije al Señor, ¿sabes? Esa palabra que está ahí, el vivir es Cristo. Tengo que vivir como Cristo y para Cristo, pero el morir debe ser una ganancia para mí. Porque el morir significa que me voy con el Señor. No tiene por qué dolerme lo que yo deje aquí en la tierra. Porque es que lo que más nos preocupa de pronto es tener que dejar a nuestra gente. Pero Señor, si tú las vas a cuidar mejor que yo, tú les darás provisión mejor que yo. Y estaré en el cielo, estaré contigo, Señor, rindiéndome más delante de ti, adorándote, glorificándote. Pero decir eso nos cuesta cuando no estamos convencidos de que la muerte es ganancia. Que allá no sufriremos, que no habrá enfermedades, pero aún seguimos apegados a las cosas de la tierra. Entonces Pablo un día le dijo a la gente, ¿sabes qué? El vivir es para Cristo. Yo vivo como Cristo me dice que viva, en una vida abundante, así no lo tengas todo. Pero para mí el morir es ganancia. Ay, porque ya estoy en el cielo, si eso es lo que estamos persiguiendo aquí en la tierra, eso es lo que luchamos todos los días, ¿ah? El cuidar la salvación. Entonces, para todo cristiano, ese versículo, esa expresión, tiene que ser una realidad, pero una realidad que no me provoque miedo, que no me dé temor. Y entonces a mí en este tiempo de la pandemia eso me confrontó mucho, porque yo le decía, ay Señor, yo no me quiero morir ahí, no, y menos así, menos así. Y entonces yo un día dije, bueno, pero a la larga me voy a morir el día que el Señor quiera. Y me voy para el cielo. Si eso es lo que estoy persiguiendo, la salvación que me fue dada en la cruz, cuidarla aquí en la tierra, Señor, e irme contigo. Entonces, ¿por qué me da miedo?
Nosotros tenemos que aplicar esa palabra a nuestras vidas. El vivir es Cristo, sí. Tenemos que vivir como Cristo dice que tenemos que vivir. Pero el morir debe ser una ganancia que sabes que no todo el mundo la alcanza. Porque no todos se van para el cielo. Entonces, si nosotros recibimos ese regalo, ¿por qué me preocupa irme con el Señor? Ah, porque estamos apegados a las cosas de la tierra. Porque nos hemos apegado más a la gente que al Señor. Pero Pablo, que tenía bien claro esto, dijo, no, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y Pablo seguía insistiendo, alégrense en el Señor, llénense de gozo, no importa la situación que estés viviendo. Avanza, avanza, avanza hasta alcanzar la meta. ¿Y cuál es la meta? Irnos con Cristo Jesús. Esa es la meta de nosotros, irnos con Cristo Jesús. ¿Sabes por qué nos da miedo ir donde el médico? Porque lo que más nos preocupa es el diagnóstico que nos den, porque enseguida lo asociamos con que nos vamos a morir. No, yo mejor no voy, mejor no sé nada. Pero es que si nos vamos a morir el día que Cristo ya lo tiene estipulado, ¿acaso Él no es el dueño de la vida? Y si estamos seguros de que nos vamos con el Señor, entonces yo misma me digo, ¿cuál es mi preocupación? Es que vivimos más apegados a las cosas de la tierra que a las cosas del Señor. Y esta hermosa carta que nos ha hablado del agradecimiento, que es algo que tú y yo tenemos que tener por siempre. El agradecimiento no es momentáneo. El agradecimiento es eterno. Y no es que tenga que humillarme delante de la persona que me hizo el favor, es que siempre en mi corazón va a haber una actitud correcta para con aquella persona que me hizo un favor. La gratitud es eterna. El gozo es permanente. La humildad debe ser un valor, un fruto del Espíritu Santo que siempre tengo que vivirlo. ¿Sí? El regocijarme en el Señor, que es como te decía ahorita, regocíjate, es requete gozo, requete gozo, requete gozo. Hoy, por ejemplo, hoy 25 de junio, hace 9 años, murió mi único hijo varón, hace 9 años. Y esta mañana, como decía yo, me quería dar como la chiripiorca. ¿Sabes? Vinieron los recuerdos y todos los momentos que vivimos hace 9 años y me quiso dar, como digo yo, la chiripiorca. O sea, me quería poner como a llorar y ahí entristecerme y todo. Y de pronto yo dije, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué voy yo a hacer eso si yo tengo que estar agradecida contigo? Porque Él está hoy disfrutando de algo que yo también anhelo. Entonces, Señor, ¿yo por qué voy a dejar que la tristeza ni la depresión venga? Sabes que, Señor, te doy las gracias y en vez de ponerme a chillar ahí, me voy a poner a cantarte. Y para complementos estaba sola. Y me puse a cantar alabanzas, alabanzas y me puse a oír prédicas y todo y se me pasó la cosa y después yo dije, no, Señor, gracias porque yo siempre te he dicho que tú tomaste la mejor decisión. ¿Sabes qué es eso? Eso es regocijarme en el Señor, aunque de pronto para muchos hoy yo debía estar dando gritos, ¿verdad? Pero hoy me estoy regocijando en el Señor. Y mira otra recomendación que le daba Pablo a la gente de Filipo. Reemplaza la ansiedad por oración, por acción de gracias, prometiendo que te gozarás con la paz de Dios. Piensa en las cosas justas, lo que yo te decía ahorita, honestas, verdaderas, puras, amables, de buena reputación y virtuosas, porque es que el hombre fue creado para cosas buenas.
Y de esas cosas buenas es que me tengo que gozar. Tengo que pensar en esas cosas buenas. Y recuerda, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Dónde está esa cita bíblica? En Filipenses 4:13. Ese es un versículo que yo te decía ahorita, lo repetimos, pero muchas veces no lo vivimos. Pero hoy el Señor te dice, todo lo puedes en Cristo, todo lo puedes en mí, te dice el Señor. En mí estás completo, te dice Cristo. Y si necesitas fuerzas, pídemelas que yo te las voy a dar. Y este capítulo termina con unos saludos finales al pueblo de Filipo. Yo creo que cuando estos creyentes leyeron esta carta, ¿sabes? Se pondrían a llorar. Muchos se pondrían a llorar por todo lo que Pablo les decía aquí. Les decía, ustedes son fuertes. Ustedes no son ningunos débiles, son fuertes. Son gente de fe, gente que avanza. Y por eso les decía Pablo, les cuento, les recuerdo todo lo que yo viví, a todo lo que yo renuncié por seguir a Cristo. ¿A qué te toca renunciar a ti? ¿Qué es lo que a lo que te has apegado tanto más que al Señor? ¿Qué es lo que te quita el gozo? ¿Por qué no te regocijas en el Señor? ¿Cuál es ese motivo que te impide vivir llena de gozo? Todos vamos a tener problemas, mis amores, todos vamos a tener problemas, todos vamos a tener situaciones difíciles. Pero yo sé que de todas ellas nos librará el Señor. Espero que esta explicación te haya dado, qué decirte, una esperanza en tu corazón, que hayas entendido de pronto tantas cosas que a veces por leer tan rápido la palabra no las comprendemos. Es una carta bien hermosa para que tú la apliques a tu vida. Y bueno, abro este tiempo en que si tú quieres hacer una pregunta, hazla. Si crees que todo quedó claro, también házmelo conocer. De verdad ha sido un gozo poder estar contigo y explicarte todo lo que el Señor a mí también me explicó y me dio a conocer. Y decirte, fortalece tu vida en el Señor. Él es tu gran consuelo, Él es tu refugio seguro. Si tú sientes que ya no puedes más, dile, Señor, dame las fuerzas que no tengo, pero quiero seguir avanzando, Señor, en tu reino. Bueno, soy toda oídos, mis amores. Gracias, Pastora Teresita. De verdad que ha sido un tiempo especial poder vivir el gozo del Señor escuchando esta carta. Y de verdad que en medio del dolor, porque de verdad el cuerpo tiene dolor por la muerte de la hermana Delia, pero sabemos que ese gozo es un gozo interno, el gozo que lo da en la salvación, el gozo de la salvación de Cristo, en Cristo. Entonces, de verdad que ha sido de mucha edificación hoy el poder escuchar la carta de Filipenses. Y de verdad quedó todo muy claro, pastora, muy claro, y el que podamos reemplazar la ansiedad por la oración y la acción de gracias es de mucho de lo que nosotros debemos llenarnos todos los días, porque es algo constante, como lo decía, que el gozo debe ser constante, la paz de Dios debe ser constante en nuestros corazones por tenerlo a Él. Entonces le doy gracias, bendiciones, de verdad. Bueno, gracias por tu comentario. Y bueno, esas son las cosas que nos impulsan
a seguir en esta labor que el Señor nos ha entregado, y es poder compartir con cada uno de ustedes la palabra. Es más, quisiera, sí. Me llamó también mucho la atención el hecho de que en esta carta precisamente hoy, o sea, hablando del gozo, pero también de la unidad que es necesaria en la iglesia para permanecer, es algo que nosotros debemos apuntar y estar enfocados en todo tiempo en vivir en un mismo, trabajar juntos en un mismo propósito, para que así todo, o sea, podamos permanecer realmente en la iglesia de gloria en gloria. Así es. Una iglesia unida jamás será vencida. Así es, así es. Pastor. Dígame. Dime. Bueno, listo, entonces ya terminemos. Bueno. Oración de cierre y ya. Bueno, ok, Gracias. Pastor. Bendiciones. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre. De verdad llegamos hasta tu trono con una acción de gracias, Señor. Gracias por cada persona que se conectó. Gracias por cada persona que le quedó claro de pronto cosas que ni siquiera había leído. Gracias, Señor, por esa palabra que renueva toda nuestra vida, Señor, que nos da ese aliento para seguir adelante. Gracias, Jesús, porque somos privilegiados por pertenecer a tu iglesia. Señor, gracias por la congregación a la que asistimos. Señor, agrega las almas que han de ser salvas. Instruye a tu iglesia a través de tu Espíritu Santo, Señor, y a través de cada persona que tú has escogido para enseñar la palabra. Mil y mil bendiciones a este pueblo amado que día a día busca del Señor, para que cada día tiene el anhelo de crecer y poder llegar a la estatura en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de Cristo Jesús. Mil bendiciones, que tengan un excelente sueño, que descansen y que mañana se levanten con nuevas fuerzas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios añada mucha más sabiduría a usted para enseñar. Amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones para ti también. Iglesia. Bueno, bendiciones.